Pero antes de empezar, quiero compartir algo con vosotros. Tengo algo que deciros. Y es las gracias a todos los profesionales que se están dejando la piel para atender esta situación de emergencia en la que estamos. Y a los que os estáis quedando en casa para frenar este contagio, ¿no? Pero para aquellos vecinos que dejan mensajes y que dejan cartelitos para los sanitarios, tengo también dos cosas que decirles. Aquellos que están acosando a los sanitarios, como lo que hemos visto ahí, hay dos cosas, una palabra y una reflexión. La palabra es asco y la reflexión es que quizá mañana sea tu madre la que tenga que salvar. Así que cuando salgas a las 8 a saludar a los sanitarios, no sé qué mecanismo te lleva a hacer esas cosas, pero vamos, deja de hacerlo porque eso es terrorismo contra los héroes que nos están cuidando, ¿no? Así que una vez más, gracias todo corazón a estas mujeres, a estos hombres. No nos olvidemos de estas caras cuando sintamos que la situación vuelve a la normalidad, ¿no? Así que antes de entrar en materia, déjame también que os diga que hay, en mi punto de vista, creo que hay dos tipos de personas. Hay motores, gente que anima, que da vida, que comparte, que intenta cosas, personas que buscan soluciones, que hacen equipo y que son una fuente de inspiración para los demás. Pero luego también hay cenizos, hay gente que son más como anclas, que tienen demasiado ego, que son acomplejados o que son anclas porque no tienen autoestima suficiente, que te quitan las ganas de vivir, que lo quieren todo para ellos, que te critican tanto si intentas cosas como si no las haces y que son especialistas en encontrar pegas. Siempre hay alguna cosa por la que quejarse, hunden cualquier equipo y son fuentes de conflictos. Y es una decisión personal. Nosotros tenemos que decidir en este ámbito de la vida, no solamente la situación que vivimos ahora, sino en toda la vida, si vamos a ser un motor o un ancla. Y os voy a contar aquí una historia que a lo mejor puede ilustrar un poquito este concepto, ¿no? de resiliencia y de tener una actitud de ser un motor más que un ancla. Yo viví en Cheltenham, en Inglaterra, como inmigrante durante casi una década, y allí tenía en los primeros años una empresita de limpieza de cristales en altura. Tenía un par de equipos, con 2 equipos de empleados, y lo que hacían con un sistema de pértigas, acceder a cristales en altura y hacer limpieza, ¿no? Pero hubo un invierno que fue especialmente duro. Nevaba todos los días, día tras día, semana tras semana, y encima del hielo se acumulaba más nieve, y encima de la nieve más hielo, y así. ¿Y qué es lo que ocurría? No había forma de salir. Teníamos 800 y pico clientes a los que no podíamos dar servicio por la situación tan terrible que había, ¿no? Estamos abajo cero, las herramientas se congelaban, el agua se volvía hielo, incluso antes de pasar por las mangueras de la maquinaria, y tuvimos un escenario tremendo, porque durante muchas semanas aparentemente no podíamos trabajar. Así que había 2 opciones: sucumbir al miedo y pensar, mira, es que no hay forma de trabajar. Mis empleados y sus familias están pasando hambre, nos íbamos a angustiar. O 2, reconocer el miedo y vencerlo. ¿Sabéis lo que nos pusimos a hacer? Nos pusimos a picar hielo. Pensamos, si tenemos 800 clientes atrapados que no pueden sacar sus coches, que no pueden salir a la compra, lo que vamos a hacer es comprarles herramientas, vamos a limpiar la salida de sus garajes y de sus puertas, vamos a poner el grit, que era la combinación o la mezcla de arena con sal, para que puedan salir de casa de forma segura. Y gracias a eso, a ese esfuerzo tan tremendo que hicimos, salvamos uno de los inviernos más duros de los que había registros en la historia. Y no podéis imaginaros el impacto que tuvo eso en nuestra relación con los clientes. Además de que los empleados y sus familias pudieron salir adelante durante esos meses. Con las manos rotas, eso sí. Con la espalda que tenía que tirarme al suelo, llegar a casa por el dolor, porque yo era el primero que tenía que dar ejemplo para que los empleados no flojearan y que pudieran hacerlo, ¿no? Y salir adelante. Y por eso tengo una pregunta para ti en este caso. ¿Qué vas a hacer tú en estos tiempos de incertidumbre? ¿Qué estás haciendo ahora? Porque hay 2 opciones. Podemos sucumbir al miedo, podemos esperar a que alguien nos regale la solución, o podemos picar hielo. Y a lo mejor esto puede parecer un poco bárbaro, ¿no? Pero no hablo de picar hielo o de tener una actitud como muy agresiva ante la situación. Me refiero a picar hielo con una sonrisa. Porque la vida está bastante jodida para que encima arrojemos nuestra frustración contra los demás. ¿Y dónde creéis que empieza el liderazgo comercial y empresarial? ¿Qué pensáis? ¿Dónde puede empezar eso? Os voy a hacer una propuesta. Yo creo que empieza por hacer una ITV. ¿Sabéis que está la ITV de los coches? Yo creo que tenemos que hacer una ITL, la inspección técnica de nuestro liderazgo. Y para mí esta ITV tiene al menos 5 pasos. Tiene más, ¿eh? Yo tengo 7 pasos, pero 5 son los que vamos a trabajar
o los que vamos a compartir un poquito hoy. El primero para mí es la actitud mental, la fortaleza mental que tenemos. Y eso envuelve cosas como, por ejemplo, la resiliencia. El segundo son las habilidades cognitivas y técnicas que tenemos en nuestra empresa. Luego, la estrategia que seguimos a nivel comercial, ¿no? Cómo hacemos nuestras ventas, nuestra comunicación, una comunicación con propósito, nuestras habilidades de liderazgo, cómo gestionamos nuestros recursos y luego la gestión del valor en nuestra empresa. Pues vamos a arrancar hablando de la primera, que es el mindset, que dicen los ingleses, que es la condición mental, la actitud, la resiliencia. Esto es la pirámide de Maslow, seguramente lo reconocéis, y básicamente lo que dice es que pues empezamos primero cubriendo nuestras necesidades fisiológicas y cuando ya las tenemos cubiertas y tenemos una seguridad más física, entonces nos preocupamos del aspecto más psicológico, ¿no? El sentimiento de pertenencia, la autoestima, y luego finalmente cuando todas esas necesidades están cubiertas, entonces procuramos el ganar un poquito más a nivel de desarrollo personal. Eso es, digamos que es como la cúspide del desarrollo o de las necesidades humanas. Y esta situación de crisis, como cualquier otra crisis, lo que ha hecho es devolver a las personas al modo de supervivencia, es decir, a la base de la pirámide. Entonces, ¿qué necesitamos si todos nuestros clientes y a veces hasta nosotros mismos podemos entrar o volver a la base de la pirámide? Y de repente estamos en modo supervivencia. Pues necesitamos dos cosas. Una, un reajuste de nuestro mindset, de nuestra actitud mental, y segundo, un mantenimiento. Porque si yo consigo estar muy positivo, pero me levanto mañana, hecho una mierda, y no consigo tirar para adelante, no me va a servir para nada. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo reajustamos nuestra actitud mental? Pues yo creo que es básico tener un plan de crecimiento personal. Y el plan de crecimiento personal es una serie de acciones que yo puedo implementar que me mantienen con una actitud mental positiva que me ayude, que me sea efectiva en salir adelante. Y luego el mantenimiento es identificar una serie de KPIs, de KPIs que dicen los guiris, o de indicadores de rendimiento personal y trabajarlos o bien con un coach, o bien con un grupo mastermind, o bien tú mismo si tienes la disciplina para trabajarlos. ¿Y cuáles pueden ser esos KPIs o estos indicadores de crecimiento? Pues yo creo mucho en la cadena de liderazgo integral. Y esto es algo mucho más sencillo de lo que parece. Para mí hay ciertos aspectos que tenemos que trabajar. Son 15 factores que podrían empezar primero por el factor físico. ¿Cómo me encuentro yo a nivel físico? Y eso tiene que ver pues, desde la tripa, desde cómo comes, desde las horas de sueño hasta cómo te sienta todo, ¿no? Y si no protegemos nuestro físico, si no seguimos el golden nugget que dicen los expertos, lo de el 8-8-8, la regla de que hay 8 horas para dormir y descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para cuidar de todo tu mundo alrededor de ti. Si no seguimos esas cosas, lo vamos a pagar a nivel emocional y además a nivel de sentimientos. Aquellos que tengáis dudas sobre la diferencia de emociones y sentimientos, tenemos un coach en la sala también, o sea que será fácil el resolver esa idea. Y luego los pensamientos, las palabras, cómo hablamos a los demás y a nosotros mismos, qué acciones implementamos, y luego las acciones se convierten en hábitos. Los hábitos, a su vez, pues nos ayudan o no a conseguir nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños, la misión que nos hemos fijado, si es que hemos fijado una misión, nuestros valores, nuestra visión, lo que llamo huella emocional o lo que Simon Sinek definiría como nuestro por qué más profundo, ¿no? ¿Para qué hacer las cosas? ¿Qué es lo que te diferencia de los demás? ¿Qué es lo que te hace ser único? O igual que tenemos una huella dactilar, yo creo que tenemos una huella emocional y si somos capaces de comunicar y transmitir eso, vamos a acercarnos mucho más a las personas. Y finalmente, eso nos conduce a los resultados. Si le diéramos la vuelta a toda esta cadena de liderazgo integral, es como decir que para conseguir los resultados tengo que haber trabajado en estos KPIs, en estos indicadores que van a ayudarme a controlar cómo está mi mindset, mi cabeza, mi coco, cómo funciona. Así que esta es la propuesta que os hago, que utilicemos esto como una plantilla y que nos ayude a trabajarnos en este campo, ¿no? Si, para mis suscriptores de mi newsletter les la regalo esta plantilla, estoy más que dispuesto a regalarla para que lo utilicéis, pero si no simplemente es que identifiquéis estos puntos y que seáis capaces vosotros mismos de trabajarlos y de poneros objetivos a nivel de hábitos, pensamientos, cómo conseguir vuestra misión y vuestra visión y resultados. ¿Qué necesitamos para mejorar en cada uno de estos aspectos? Pues lo primero que necesitamos es foco. Y lo habéis escuchado esto seguramente muchas veces. Y además poner el foco en el lugar correcto. Sabéis que lo ideal es que tengamos un equilibrio entre 3 aspectos fundamentales. Pasión, personas y procesos. Hay momentos en nuestras empresas, en nuestros proyectos, por lo que sea estamos mucho más enfocados en la pasión y quizá nos olvidamos más de otras cosas,
o estamos más enfocados en procesos y entonces dejamos un poco atrás personas. Pero si en esta crisis y en cualquier otra crisis, yo diría, si tuviéramos que perder el equilibrio en uno de estos tres factores, seguro que sería mucho mejor que nos enfocáramos un poquito más en las personas. Otro aspecto que quiero que destaquemos también es que tenemos que fortalecer nuestra capacidad analítica, nuestra capacidad de rendir cuentas ante nosotros mismos para empezar. Y dejadme que os haga una pregunta, y me encantaría que comentarais en el chat. ¿Cuál ha sido vuestro cliente más importante durante los últimos 12 meses? ¿Tenéis un nombre en la mente? ¿Nombre de empresa? ¿O tenéis un nombre de persona que podáis compartir? O si no, por lo menos, ¿cuántos de esos tenéis? Los clientes más importantes durante los últimos 12 meses. ¿Qué pensáis? ¿Tenéis por ahí alguna idea? ¿Qué puede ser el cliente más importante? Y si no son 12 meses, pensad en 2 años. Los últimos 2 años tenemos a David Castañera, creo que tiene... lo que pasa es que David Castañera está pidiendo anotar en la pantalla. Entonces, si queréis en el chat ponerlo, pues yo os voy a lanzar un reto. Yo creo que vuestro cliente más importante no es ese que tenéis en mente. Vuestro cliente más importante creo que sois vosotros. Vosotros vuestro cliente más importante. ¿Quién os da el servicio que necesitáis? ¿Quién es el que os pone el esfuerzo y la capacidad técnica para hacer lo que lleváis a cabo en vuestra empresa? ¿Y cuántas veces te has sentado con tu cliente más importante, que eres tú mismo, y te has escuchado de verdad? ¿Cuántas veces has tomado notas cuando te has sentado a hablar contigo mismo? Cuando te sientas con cualquier otro cliente, no es verdad que normalmente procuras escucharle, y no es verdad que procuras escucharle además sus problemas, sus necesidades, y que procuras además el cuidar un poquito, en este caso, qué es lo que le preocupa, que se sienta escuchado, y con qué frecuencia te sientas con tu mejor cliente, que eres tú, y de verdad te escuchas. No para venderte ninguna moto, sino para entender. Y por eso quiero que si te llevas algo de esta primera parte de la ponencia, sea que algo que te lleves, que sea que bloquees en tu calendario una reunión PMI. ¿Suena este concepto PMI, persona más importante? Yo creo que ahora es el momento de parar, de que cojáis el móvil y de que bloqueéis en vuestra agenda vuestro primer PMI. ¿Qué os parece? Yo os sugiero, como sugerencia, que tengáis un PMI anual. Un PMI anual que sea de 2 sesiones, de 2 horas cada sesión. Y que analicéis qué tal ha ido el año y qué tal va a ir el año siguiente, ¿no? Qué proyectos tengáis. Y luego que tengáis un PMI, una reunión de persona más importante, de 2 horas cada trimestre. Y que cada semana tengamos un PMI de 1 hora a la semana. Para mí son los viernes por la tarde. Ese es mi tiempo en el que analizo qué tal ha ido la semana y que me planifico para la semana siguiente y me hago caso. Escucho a mi cliente más importante y le pregunto qué le importa, qué le está ocupando y qué quiere conseguir en el periodo que esté pensando. Y en estas reuniones con tu mejor cliente, que eres tú, lo que haces es establecer prioridades, alinear tu calendario con tu cabeza con tu corazón y conseguir mejorar tu mindset o tu actitud mental y estar más preparado para ejercer un mejor liderazgo. Y para seguir esto, una cosa os voy a pedir: dejar de hacer multitasking. Dejar de hacer multitasking. ¿Y por qué os digo esto de dejar de hacer multitasking? A ver si consigo pasar a la siguiente diapositiva, porque me sale el tema de anotar. ¿Habéis visto esto alguna vez? ¿Os suena estas escenas? A veces somos un poquito así. El multitasking asesina nuestra productividad y nuestras relaciones, porque somos como ese gato que intenta cazar el láser y que nunca llega a conseguirlo, por supuesto. El multitasking, esta manía que hemos adquirido como si fuera una ventaja, como si fuera algo digno de alabanza, es el hacer cientos de cosas a la vez. Y al final viene del FOMO, del Fear of Missing Out, ¿os suena? El miedo a perderte alguna oportunidad. Y no es verdad, no tienes que leerlo todo, no tienes que acudir a todos los eventos, no tienes que estar en todos los lados para ser un buen líder. Intentar en todos los lados es posible que satisfaga hasta cierto punto nuestro ego, es posible que nos haga sentir importantes, es posible que nos dé ciertas inyecciones de dopamina, pero eso está matando nuestro foco, absolutamente matando nuestro foco. Entonces mi propuesta es que nos centremos cada vez más para entregar más calidad a la persona con la que estemos hablando,
en aquello que estamos haciendo en nuestra empresa, y eso nos va a ayudar a enfocarnos y a conseguir una actitud quizá más productiva, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con foco. Pero luego me gustaría también que comentáramos, a ver si soy capaz de cerrar esto. Vale. Me gustaría que comentáramos también otro aspecto, y es el dejar de consumir neurobasura. No sé si os suena este concepto. Hay verdaderos expertos que han invertido muchísimo dinero, muchísimo tiempo en maquinaria, en experimentos, en investigación científica sobre el cerebro, y luego hay mucho neuroflipado, que ni siquiera ha estudiado las publicaciones científicas y que se limitan a repetir cosas que ellos han entendido o que han ido cogiendo sueltas de ciertas ponencias. Entonces, igual que procuramos cuidarnos un poquito y no consumir comida basura, no perdamos el tiempo, el foco en ir a fuentes de información que no sean tan fiables. ¿Sabéis el dicho ese que se dice en mi pueblo? De lo que se come se cría. Pues eso aplica exactamente igual a nuestro mindset, a nuestra cabeza. Mejorar la calidad de la información que consumimos en ponencias, podcasts, talleres, asociaciones, coaches, conferencias, congresos. Eso es un poquito de higiene mental. Es algo que nos va a ayudar y nos va a ayudar a conseguir todavía más resultados de los que conseguimos, ¿no? Entonces, cuidemos, protejamos y fortalezcamos nuestra actitud y nuestra resiliencia al tener cuidado también con esto que consumimos, ¿no? Esto me lleva al siguiente aspecto, que es las habilidades cognitivas y técnicas. Eso que nos permite hacer nuestro trabajo de una forma efectiva. Y esto no debería ser algo subjetivo o solamente subjetivo. Déjame que os comparta un poquito otro aspecto que me gustaría trabajar. En marketing sabéis que se trabaja en el EPS, ¿no? Es como el feedback que obtenemos de los clientes. Si se hacen 2 o 3 preguntas, aquí nos pueden enseñar mucho los de marketing sobre qué es lo que se utiliza. Deberíamos hacer algo muy parecido como profesionales. Y da igual el ámbito en el que trabajemos. Tendríamos que no tener miedo a desvirtualizar, a saber cuál es el feedback sobre nuestra capacidad técnica o nuestras habilidades cognitivas. Y cuando analizamos aspectos, por ejemplo, como qué tal somos capaces de leer el contexto de una situación, de aprovechar oportunidades, cómo interpretamos, cómo leemos esas situaciones, el que sepamos qué piensan colaboradores que trabajan con nosotros, que sepamos qué opinan nuestro equipo, nuestros clientes. Luego, a su vez, incluye otros aspectos que seguro que habéis escuchado cientos de veces. La escucha activa, la empatía, el respeto, pero no la sensación que tú tienes en ti mismo, sino lo que piensan tus clientes y colaboradores de cómo eres de bueno o de buena en esos aspectos. Es la mejor forma de mejorar, el pedir ese feedback y saber qué es lo que opinan. Y luego hay otras cosas que son muy técnicas y muy concretas. Es cómo eres de bueno en cerrar una venta, cómo eres de bueno a la hora de convertir o esa ratio de conversión entre una persona que a lo mejor no sabe todavía quién eres o una referencia que te han pasado de alguien y hasta que eso se transforma en un cliente. Luego las habilidades de negociación y luego el ciclo de experiencia de cliente. El marketing, y seguro que Ignacio, que tenemos hoy, nos puede comentar mucho, y muchos otros de vosotros que habéis trabajado con el ciclo de experiencia de cliente, a veces lo confundimos. Sabéis que hay una tendencia que ha estado muy marcada hacia los funnels, ¿no? Como los embudos estos que atrapan a los clientes, les comemos la oreja, les lanzamos estos anuncios sponsorizados, ¿no? Como se dice, estos anuncios de pago en Facebook o en Instagram o en diferentes medios, y son como diferentes funnels que llevan al cliente a que finalmente quiera comprarnos, en teoría, ¿no? Bueno, cada vez esto es menos cierto. Cada vez los clientes están más hartos de funnels y de que les coman la oreja. Lo que quieren son interacciones más auténticas con nosotros. Y estos paradigmas han cambiado. Luego vamos a comentar un poquito en qué sentido, ¿no? Y todavía hay gente que confunde las habilidades cognitivas y las habilidades técnicas y cree que es mejor líder o que es más cercano o que llega mejor contando los chistes más bárbaros, ¿no? O mandando memes, o fotos cachondas, o vídeos haciendo el pino puente. La verdad es que nos dejemos de tontadas. Hay ciertas cosas que son mucho más importantes al final y que nos pueden ayudar muchísimo más. Yo le llamo la carta magna del liderazgo. ¿Por qué la carta magna del liderazgo? Bueno, lo básico es respetar la ética y principios éticos de nuestra profesión. Después los valores que cada uno pueda tener. El ser puntuales, el no mentir, el no violar la ley, el preocuparnos por nuestro prójimo igual que nosotros mismos, ¿no? Como dice el dicho, de nuestro equipo. Y esto que parece muy básico, hay muchísima gente que actúa como aquellos que decíamos al principio. ¿Recordáis lo que hablamos de los sanitarios? Que hay gente que a las 8 de la tarde está aplaudiendo a los sanitarios,
pero luego está acosando o está actuando de una forma como mínimo muy cuestionable en su trato con su vecino. En los negocios es exactamente igual. Tenemos personas que tienen unas misiones, unos valores estupendos en las páginas web, que se les llena la boca cuando hablan de ellas, pero que en su práctica diaria fallan en alguno de estos aspectos de la carta magna de edad. Entonces, si yo estoy fallando en algo de esto, es imposible que yo mejore mucho mi capacidad técnica o mis habilidades cognitivas o que tenga un mindset de la hostia, no me va a servir, porque al final esto me va a penalizar, voy a perder mi credibilidad a nivel empresarial. Y esto cada vez va a ser más importante y cada vez va a tener más relevancia. Y esto aplica, la persona que falla en algo de esto seguramente es la misma persona que no recoge la caca del perro y que le da igual a los vecinos y como le da igual, pues lo lleva a gala, ¿no? Incluso a lo mejor esta se vanagloria de esa actitud. Y en los negocios exactamente igual, nos aplica ese principio exactamente igual. Y el mundo está cambiando, todos lo sabemos, lo notamos. Seguramente lo notamos antes del coronavirus, pero incluso más ahora es evidente lo que nos enfrentamos. La forma en la que hacemos las cosas ya no va a ser la misma. Entonces, que no nos vendan la moto. Nuestros clientes ya no quieren las mismas cosas, no las van a querer de la misma forma, están hartos de que se les apabulle y es hora de dejar de perseguir clientes. Se trata de tener una relación con ellos más normalizada, ¿no? Y yo os lanzo una pregunta. ¿Qué hay más normal que una conversación con un cliente potencial a través de un conector? Tenemos un capital social tremendo. Pensadlo. Vuestros contactos equivalen a riqueza, prosperidad, recursos y éxito. Si conoces a 10 empresarios bien relacionados que ya trabajan con tu cliente objetivo, es posible que tengas un capital social de más de 10.000 relaciones potenciales posibles con clientes de los que de verdad quieres. Si en vez de 10 empresarios tienes 100 empresarios en esa red, potencialmente son más de 100.000 relaciones. Si sabes ser ese samurai networker, es esa persona que entiende, que respeta ese código que hemos comentado, puedes sacarle mucho más partido sin necesidad de estar en todos los saraos, sin necesidad de ser un catacaldos, que está en muchos sitios. Y hay muchas formas de hacer networking, hay muchos tipos de networking. Está el networking saltimbanqui, que está en todos lados, pero que luego no vende apenas nada. Luego está el brasas, el paliza, que es el que va con la tarjeta por delante y que intenta venderte, que te interrumpe las conversaciones, que no te lo quitas ni con aceite hirviendo de encima, y que además no tiene ninguna autoconciencia. Eso que comentábamos antes, no sabe leer las situaciones. Cuando estás incómodo, no sabe entender que estás incómodo y por mucho que lo expreses, no lo pilla. Luego tenemos el networker que es Cristiano Ronaldo. Soy el más guapo, el más rico, el más famoso, el que más te gusta, que también es una forma de hacer networking que lo que hace es alienar a muchas personas. Está también el networker ONG. Si tenéis comerciales o vosotros hacéis labor comercial, a lo mejor habéis visto también gente que se desprende, que es muy desprendida, muy generosa, que intenta ayudar, pero que no sabe cerrar, no sabe pedir, no sabe generar esa referencia, ¿no? Yo que os ofrezco también es regalaros un test de networking para vuestros empleados o para vosotros mismos, en el que simplemente por hacer unas preguntas acerca de cómo hacéis networking, cuál es vuestra estrategia para conseguir clientes, os puede ayudar para aprovechar mejor la red social que ya tenéis. Y además os va a ayudar a ajustar vuestra estrategia a la nueva realidad que viene, porque cada vez va a ser más difícil justificar vuestra diferencia competitiva, salvo que tengáis una buena estrategia. Y esto pasa no solamente por trabajar con conectores, si estáis en grupos networking o en asociaciones como AGE, no solamente esto. Significa el trabajar con partners estratégicos. El que empecemos a pensar en conectores estratégicos que nos pueden ayudar a conseguir lo que nosotros consideramos como éxito, ¿no? Que puede ser X número de ventas o referencias. Y nuestra estrategia ha de pasar por estar, yo creo que en un máximo de 5 tipos de redes de contacto. Redes de información, redes de apoyo, redes de negocio, redes de desarrollo y redes de diversión. Y no hay redes que sean solamente de un tipo. AGE, por ejemplo, es una red que casi yo creo que engloba todas las necesidades que yo creo que tenemos que cubrir como líderes empresariales o líderes comerciales, ¿no? Por un lado, te da información, te da apoyo, te da algo de negocio, es posible que te desarrolles hasta cierto punto y además te lo pasas bien. Para eso tenemos diferentes dinámicas en AGE, ¿no? Pero por poneros ejemplos, una buena red de información puede ser una cámara de comercio, pues instituciones como los CADES, como ProMálaga,
Una buena red de apoyo, AGE es un buen ejemplo. Si trabajas en un coworking, ahí también puedes obtener apoyo. Una buena red de negocio puede ser Netting, puede ser BNI, puede ser BTB Club. Una buena red de desarrollo puede ser un grupo como Inspire Mastermind, o otros grupos de coaching colectivo. Además, puedes tener redes de diversión como puede ser Gastro Club, Club de Empresas. Hay diferentes redes para diferentes necesidades. Ahora, mi sugerencia, lo que a mí me funciona y funciona a muchos de los clientes con los que hago consultoría, es estar en un máximo y mínimo, yo diría, de 3 organizaciones en las que puedes estar 100% involucrado. Es decir, si estás, es para aportar y para brillar. Entonces, si estás en AGE, mi sugerencia es que estés todavía más involucrado. Si no estás en AGE, plantéate si puedes ser un buen contexto en el que puedes brillar y en el que puedes aportar. Y sobre todo, mi obsesión en la estrategia, y cada vez va a ser más importante, mide el retorno, el ROI que dicen los guiris, ¿no? Mide el retorno. Cuando yo voy a salados, a eventos, a sitios, ¿qué me llevo? ¿Qué retorno tengo? Yo, por ejemplo, mido el retorno en el networking por cantidad de relaciones nuevas y, además, por profundidad de relación. Hay redes que utilizo como Netting, por ejemplo, para ampliar y profundizar la relación, y hay otras redes de contactos que utilizo para ampliar la cantidad de contactos, ¿no? Una a lo profundo y otra a lo ancho, por así decirlo. Pero es una estrategia que me ayuda a nunca quedarme sin contactos potenciales para poder aportar más valor allí donde hago networking y allí donde intento liderar esa creación de valor, ¿no? Y luego pasamos a otro aspecto, que es la comunicación con propósito. ¿A qué me refiero cuando hablo de comunicación con propósito? Bueno, tenemos que llegar más que nunca a nuestros equipos y clientes. Y lo podemos hacer teniendo una comprensión mayor de los demás que nos ayude a conseguir una comunicación inspiradora. Y eso, cuando tenemos que hacerlo online, es muy diferente, por desgracia, a cuando lo hacemos cara a cara. Yo trabajo con clientes extranjeros, os puedo poner el ejemplo de clientes suecos, o de Estonia, o de Finlandia, que parecen témpanos, parecen verdaderamente témpanos. Su cara de alegría es esta. Y su cara de frustración es esta. Entonces es muy difícil el transmitirles eso, pero imaginaos online. Entonces, ¿dónde está la capacidad que tenemos de inspirar o comunicar un poquito mejor cuando tenemos que hacerlo en esta vía? Una de las mejores formas que tenemos es el ser un poquito más exagerados dentro de que tenemos que ser naturales y el utilizar los mismos ademanes o más que utilizaríamos si estuviéramos en persona. Porque no puedes tocar a la persona, pero sí puedes utilizar tus gestos de una forma que llegue un poquito más. El proyectar la voz un poco más, el que no estés un poquito sin moverte en la interacción. Eso es una de las cosas que puede ayudarte a transmitir un poco mejor. Y luego una cosa muy importante para mí es no des por sentado que tu equipo, tus clientes, que tus proveedores, que tus colaboradores, que tus empleados saben cómo interactuar online. No des por sentado que saben cómo trabajar de forma efectiva a nivel remoto. El hecho de que sepa manejar Zoom, o que sepa manejar Skype, o que sepa manejar Google Hangouts o Webex, eso no significa que saben cómo trabajar. Entonces, identifica qué es lo que crees que les falta. A lo mejor es una cuestión de fortaleza mental y simplemente es que no están mentalizados para trabajar durante un periodo de tiempo muy largo de forma remota. A lo mejor es técnico lo que les hace falta. No se sienten cómodos a la hora de compartir archivos, 1000 cosas que pueden pasar. Pero tienes que identificar en tu equipo qué es lo que les falta y comunicar ese valor, que a lo mejor puede ser pues una mini formación. A lo mejor puede ser eso que les falte para estar más implicados y más envueltos a la hora de trabajar contigo online. Hay una cosa que me encanta el trabajar, que son las 6 necesidades básicas del ser humano. Si conocéis a Tony Robbins, que es un coach de medio pelo, que lleva 4 días, este hombre propone que si eres capaz de satisfacer al menos 3 de esas necesidades básicas en tus clientes, se van a volver adictos a ti y a tus servicios o productos. Pensadlo, ¿eh? Si solamente consigues 3 de esas. Entonces voy a enumerarlas y luego podemos compartir al final, si queréis, cualquier consulta que tengáis al respecto. Pero la primera es la necesidad de certidumbre. Pensad que todos tenemos estas necesidades, todos. Lo que pasa es que les atribuimos una importancia diferente. Y además, no todos pensamos que hace falta lo mismo exactamente para satisfacer esa necesidad. Entonces, la primera, que es certidumbre, es la necesidad de seguridad, de confort, de certidumbre, de certeza. Y todos hasta cierto punto necesitamos.
Pero hay personas que su necesidad de confort y de seguridad es tan grande que en la vida van a ser emprendedores. Lo que quieren ser es funcionarios. Por eso es tan grande esa necesidad. Tendremos empleados que esa necesidad es tan grande que no les podemos pedir cosas que salgan de su zona de confort. Pero luego además tenemos otra segunda necesidad, que es la necesidad de incertidumbre, variedad, sorpresa, lo contrario de la monotonía. Y hay personas que necesitamos un poquito de variedad, necesitamos un poquito de aventura, necesitamos algo diferente. ¿Y qué ocurre? Aquellos que tienen necesidad de incertidumbre, de variedad más grande, seguramente somos empresarios. Seguramente no nos importa tanto un nivel de incertidumbre un poquito mayor. De nuevo, ¿qué hacemos normalmente para buscar certidumbre? Hay gente que para buscar certidumbre lo que hace es atiborrarse de lo que encuentre en la nevera. Otra gente para encontrar certidumbre, para sentir ese confort, pues recurre a fumar. O otras personas, en vez de acudir a un hábito quizá menos productivo o menos sano, lo que hace es hacer ejercicio. Y en hacer ese ejercicio consigue esa sensación de confort de nuevo. La tercera necesidad básica que propone Tony Robbins es el sentirse importante, el sentirse relevante, el masajear el ego o la autoestima. Y eso es otra necesidad que todos tenemos a cierto punto. Vale. A todos nos gusta sentirnos que se nos reconoce. Entonces, ¿hasta qué punto tus servicios y tus productos y tu forma de comunicar satisface alguna de estas necesidades que hemos comentado hasta ahora? Ya está, que esté todo bien. Pensarlo. Ya está, ya me ¿De qué forma lo hacemos? ¿Qué fase de la venta? ¿Qué fase de la comunicación? Luego hay otros tres aspectos. El cuarto aspecto que quiero destacar es el amor. Todos necesitamos amor. All you need is love, como decían los Beatles, ¿no? Venga, Entonces, hay veces que si no conseguimos amor, nos conformamos un poquito con conexión, con afecto, con cercanía. Y hay veces que no es apropiado a un cliente el darle todo ese amor, por la razón que sea, pero sí le vas a dar una relación personal o sí vas a conseguir transmitirle ese afecto. Y ahora, en la distancia, es todavía más importante. Yo lo que os propongo es que pensemos en establecer espacios de complicidad virtual. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo pensáis que podéis conseguir con clientes, con colaboradores, si tenéis un equipo de comerciales, si tenéis un equipo que dependa de vosotros, cómo podéis construir ese espacio de complicidad virtual? Tenéis que conectaros con un propósito que sea diferente al de la empresa, por así decirlo. Tiene que ser una interacción más cercana, más sincera, no porque no sea sincera en el ámbito profesional, sino porque intentéis establecerlo sin hablar de trabajo. Igual que antes quedabas para tomar una cerveza o tomar un café, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo y construir esos espacios de complicidad virtual. El quinto aspecto que propone este método Robbins es crecimiento, la necesidad de crecer, de sentir que avanzas, que progresas, que te desarrollas, que te mueves hacia adelante de forma positiva. Y de nuevo, si tu producto, tu servicio o tu interacción con el cliente le hace percibir que está creciendo, que aprende, que se mueve hacia adelante, se va a volver adicto también a ti y a tus servicios y productos. Y la última necesidad humana que él destaca es la contribución, que es la necesidad de aportar, de sentir que estás contribuyendo a algo más importante que tú mismo. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes, con tu empresa, con tu producto, sentir que estás contribuyendo a algo más grande? Os pongo un ejemplo. Yo, cada vez que tengo un nuevo cliente en mi mastermind, ¿sabes lo que hago? Planto un árbol a través de una empresa noruega que hace plantaciones de árboles y crea trabajo para gente en riesgo de exclusión en países de África. Y se lo digo a mis clientes. Les digo, que sepas que parte de tu membresía ha ido para eso. Es un ejemplo. Pero quien dice algo que es algo un poquito más, no sé, puede sonar más lejano, ¿qué puedes hacer tú que haga sentir a tu cliente que está contribuyendo a algo más grande que uno mismo? Otros aspectos que quiero destacar que creo que pueden ser interesantes cuando pensamos en comunicar con propósito, comunicar para inspirar. He desarrollado una herramienta que lo que hace es comparar la curva de edad de mi mercado objetivo, de mis clientes. Pensadlo. Un señor con 42 años tiene una idiosincrasia y una problemática que es muy diferente a nivel vital de un señor de 47 años o de 39. ¿Qué es lo que ocurre? Si mi público objetivo está en esa franja de edad o en esa franja demográfica y yo entiendo cuál es la diferencia a nivel emocional, incluso de conducta de compra, según la curva de edad, mi comunicación va a ser mucho más personalizada para esa persona en concreto o ese rango de cliente. Y lo mismo que la curva de edad, lo que hago es tener en cuenta la curva generacional.
Sabéis que pertenecemos a generaciones diferentes, ¿no? Incluso dentro de la misma generación X, generación Y, nos unen mucho los conceptos. La conducta de compra es totalmente diferente. Entonces, la comunicación que tengo que ejercer para un chaval de 10 años es muy, muy difícil que si mi público objetivo es, pues es un señor de 70. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tener en cuenta todas esas diferencias, no solamente en cómo le comunico, sino a través de qué canal me comunico con él. Y luego otra tercera capa es los estilos de conducta, los rasgos de personalidad. ¿Qué velocidad, qué intensidad de interacción necesitan? ¿Qué grado de sensibilidad, qué tono? Incluso qué estructura lingüística influye mejor en los demás según su estilo de conducta. Y finalmente otro aspecto que para mí es lo más importante es la huella emocional que os hablaba antes. ¿Qué tipo de vivencias son las que mejor pueden conectar con ellos y mostrarte de forma auténtica para comunicar en ese caso? Cuando trabajamos para crecer nuestra comunicación, esto significa que tenemos que invertir en mejorar no solamente nuestra habilidad en el uno a uno, que también a nivel de negociación o a nivel de conversación, sino la habilidad para hablar en público, para proyectar nuestra profesionalidad cuando estamos hablando en grupos de networking, cuando estamos hablando en asociaciones o en diferentes eventos. Y una cosa que también nos puede ayudar mucho gente que trabaja en desarrollo de marca, nuestra marca personal, a nivel multicanal. Que cuando te hayan conocido en un evento de AGE y vuelvan y te busquen en Instagram o te busquen en Facebook según la edad y su generación, o en LinkedIn, que lo que encuentren tenga sentido, que refuerce tu imagen de marca y que te ayude a posicionarte. Eso entraña el verdadero liderazgo, en este caso, el adaptarse a la situación en la que vivimos. Que no le chirríe lo que encuentra en tu página web o que encuentra en otros medios, ¿no?, que hemos comentado. Y ahora pasamos al liderazgo inspirador. ¿De qué va esto? El liderazgo inspirador, que son así como muy elevado, ¿no? Bueno, se trata de habilidades para liderar de una forma sostenible, auténtica, lo que en inglés se llama soft skills o habilidades blandas. Y lo primero es que tengamos una idea de nosotros realista, como comentábamos antes. Hay personas que se consideran que se tienen por líderes inspiradores, pero hay muchas personas que no les tragan. Hay muchas personas que no les soportan y que les siguen pues porque no tienen más remedio en ese momento, porque está en la posición que está y punto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el ser valientes y hacer una auditoría de nuestro liderazgo. El que hagamos un pequeño test. Yo además les hago a mis clientes de consultoría un pequeño test de liderazgo que tiene 3 fases. Y la nota media es la nota media de tu punto de vista, tu percepción de cómo lideras. Después la nota de la gente que te conoce y luego de la gente que ha trabajado contigo en algún momento. Y eso requiere mucho valor, ¿eh? Eso también es verdad. Pero cuando haces ese test de forma correcta, obtienes una visión que realmente es muy valiosa. Te ayuda a ver en qué puntos puedes mejorar. Y es posible que estés pensando, Nathan, yo no me considero en la necesidad de liderar nada. Pero señores, todos lideramos hasta cierto punto, ¿eh? Cuando abrimos la boca, en cuanto hablamos, creamos opinión. Puede ser una opinión buena, puede ser una opinión regular, mala o peor. Pero todos ejercemos un liderazgo. Y lo cierto es que nuestro liderazgo o nos está saboteando oportunidades futuras o nos está allanando el terreno. Pongo un ejemplo. Hoy imparto formaciones ante cientos de personas. Pero eso es porque en algún momento en el pasado fui capaz de alguna forma de inspirar certidumbre o variedad o de hacer a alguien sentir importante o de sentirse con una buena conexión personal o sentir que crecía o que contribuí a algo más grande a los ojos de esa persona. Recordad lo que hemos comentado en las 6 necesidades básicas del ser humano. Entonces, en algún momento conseguí 3 de esos factores mínimo y eso me hizo ver o posicionarme en esa posición de liderazgo con esa persona. O puede ser que en ese momento mi huella emocional o lo que yo fui capaz de inspirar sobre mi propia persona conectó con alguien a nivel un poquito más profundo. Y esta es la gran oportunidad que tenemos ahora, incluso en este confinamiento. El desarrollar nuestro propio plan de liderazgo comercial, nuestro liderazgo empresarial, y ponerlo a trabajar, ponerlo a funcionar. ¿Qué es el liderazgo inspirador? En términos prácticos que podemos entender. ¿Y cuál es la diferencia entre ser un directivo y ser un líder? Os voy a dar una definición que a mí me gusta, que es de Harvard Business Review, que dice que la dirección consiste en controlar a un grupo de personas o entidades para lograr una meta. Y hasta cierto punto casi cualquier persona puede ser eso, puede ser un directivo. Coges a un técnico y dices, señores, esta es la visión y manda a la gente. Pero el liderazgo es diferente porque se refiere a la capacidad de un individuo
para influir, para motivar, para permitir que otros contribuyan al éxito de la organización. Cuando hablamos de liderazgo no estamos hablando del título que pones en la tarjeta de visita o del título formal que aparece en tu LinkedIn, que por cierto, eso habría que cambiarlo, esos títulos no funcionan, sino que además se trataría de la forma de trabajar con nosotros mismos y con otras personas. ¿Qué somos? ¿Somos gestores de proyectos, somos directivos o somos líderes? ¿Somos emprendedores o somos líderes? Estamos motivando, estamos influyendo e inspirando no solamente a nosotros mismos, sino a otras personas a nuestro alrededor para ser más, para conseguir más, para aprender, para crecer, incluso si no estamos necesariamente en una posición de liderazgo o creemos que no estamos en una posición de liderazgo. Y recuerda, no eres un líder cuando tienes una posición. Te conviertes en un líder a través de tus acciones conscientes. Y además es necesario. Si queremos realmente triunfar, llegar a un mercado o ser mejores profesionales, tenemos que convertirnos en buenos líderes. Y si pensamos que esto es un trabajo brutal, que es un trabajo tedioso, que a lo mejor no sabemos si vale la pena, no estás solo. Te vas a dar cuenta de que no es tan difícil como parece, pero que requiere trabajo. Seguramente ya eres un buen líder en muchos aspectos. Y la forma quizá más fácil de entenderlo es pensar cuánta gente se te arrima en tu día a día y te pide tu opinión. Piénsalo. Gente que no dependa de ti, ¿eh? Hablamos de gente que no están subordinados a ti por ninguna jerarquía. Pero acuden a ti y quieren tu asesoramiento, te preguntan tu opinión, aprecian lo que tú les digas. Esa es una señal tremenda, muy positiva, de que tienes un liderazgo potente, un liderazgo inspirador. Y además, no es que sea ese líder inspirador, no es lo más común del mundo. Cualquiera puede decir que es un buen líder, pero no el hecho de que sepas hablar al público o de que seas una persona carismática, eso determina necesariamente que eres un buen líder. Significa que sabes hablar y punto. El convertirse en un líder inspirador empieza con una verdad que yo creo que es quizá la más potente. Ser accesible es el principio de todo liderazgo. Creo que esa es la base, ¿no? Todas las organizaciones de cualquier tamaño van a necesitar cada vez más, y más en esta situación de incertidumbre que se habla entre nosotros, necesitarán líderes que apoyen una visión. Y sin personas que estén dispuestas a encabezar proyectos, las empresas no van a crecer. Tenemos en España seguramente las empresas de tamaño más raquítico. Y en parte es porque los líderes en España no saben ser líderes, son directivos. No saben delegar, no saben crear espacios de liderazgo. Lo que quieren es guardar poder, acumular poder, y no saben ejercer el proceso de delegar de una forma productiva. Y sin esa habilidad, las empresas no van a crecer y no pueden llegar al siguiente nivel. El viejo paradigma ha estallado en pedazos, señores. Los jefes que traten de acumular poder, que no sepan cómo construir esos liderazgos, van a tener empresas que cada vez van a ser más ridículas, más absurdas en el mundo en el que nos movemos. Y liderar en ventas y en otros ámbitos necesita sobre todo iniciativa a la hora de dar a los demás. Dar es lo que inicia el proceso de recibir. Así que si esperamos que nuestros equipos, nuestros clientes respondan, tenemos que ser los primeros que estemos dando valor. Y las organizaciones van a buscar eso, van a buscar crecimiento rápido y van a buscar no lobos solitarios, no emprendedores o proyectos de personas que son one man band, que dicen los ingleses, ¿no? Que como un hombre que es hombre orquesta. Lo que van a necesitar es líderes con grandes conexiones, líderes que sepan aglutinar a voluntades alrededor de ellos. Y si queremos conseguir eso, tenemos que mantenernos alejados de ese prototipo agresivo de liderazgo que hace que la gente se sienta incómoda. Tenemos que cultivar algo mucho más parecido a lo que comentaba Simon Sinek. Seguramente suena el tipo que escribe el libro Todo empieza con el porqué, Start with Why. Él utiliza muchísimo el símil del ejército. No sé si suena esto que él comenta. Él habla de los soldados, él estuvo en un proceso con soldados de la Navy, y lo que él comentaba es: no había nada más inspirador que ver a señores que estaban dispuestos a dar su vida por el señor que tenían al lado. Ese tipo de liderazgo es casi lo contrario de lo que estamos acostumbrados a ver en los negocios, y quizá más que en otros sitios en España. El líder ha sido generalmente el que tiene el coche más grande, es el que tiene el salario más gordo, el que tiene el escritor de caoba cutre y así, con el olor rancio. Es la persona que menos hace, el que llega más tarde, el que espera que otros estén trabajando duro en su visión, y el que además exige, pero aporta muy poquito valor en la cadena de valor de la empresa. Entonces, ¿qué es el liderazgo compasivo? Bueno, vamos a intentar pensar en nuestra familia.
en nuestra niñez, en nuestro pasado, ¿quién se hizo cargo siempre del bienestar de los demás en casa? ¿Quién fue capaz de resolver la mayoría de los conflictos con el menor número de palabras? ¿Quién tenía la capacidad de levantarte el ánimo cuando estabas hecho polvo? ¿Quién era capaz de hacerte las preguntas correctas para guiarte a la mejor opción para resolver el problema que tuvieras? ¿Y quién sacrificaba de sus propios intereses para ayudar a los demás en la familia a que tuviera éxito? No sé quién sería en tu casa. En mi caso era mi madre. No sé si en tu caso sería pues tu padre o tu madre, o uno de tus abuelos, un hermano que tuviste. Pero quien quiera que fuera, esa persona tuvo un impacto tal en tu vida y en tu crecimiento personal que siempre lo respetarás, siempre les honrarás. Para ti el liderazgo de esa persona será tremendo. Y lo que te inspira es que quieres cuidarles, quieres protegerles. En una familia, cuando hay amor incondicional, lo que se da es un liderazgo real. Entonces, intentemos pensar nuestro equipo, nuestros empleados, miembros de nuestro entorno, colaboradores, clientes, como nuestra familia extendida. Tratémosles de la manera en que trataremos a personas de nuestra propia familia. Porque un verdadero líder lo que va a hacer es ayudar a los demás a crecer, a ser mejores. ¿Y qué cliente puede resistirse a algo así? ¿Y cómo vamos a conseguir que ocurra eso? Pues yo creo que esto es un proceso. Seguramente conocéis a un tal John Maxwell, claro, un señor también que ha escrito pocos libros, no sé si tendrá como 30 y pico, 40 solamente sobre liderazgo, que ha escrito cosas realmente tremendas. Confirmad que veis la pantalla. Pues básicamente este señor lo que propone es que hay 5 niveles de liderazgo. El primero, te hacen caso porque sí, no que no hay más remedio, y la gente te sigue porque no tiene otra. Eres el dueño de la empresa o eres el jefe, pero el liderazgo se basa básicamente en un puesto que está formalmente asignado y la gente pues tiene que hacer lo que tú dices. ¿Qué es lo que ocurre con este nivel posicional? La gente te da el mínimo de caso, te hace el mínimo de caso, te ofrece el mínimo de compromiso, el menos que pueda. ¿Qué haces para pasar al siguiente nivel? Pues la idea es que tienes que tener una relación humana personal. Entonces, cuando te conocen, más o menos, dejan de seguirte solamente porque sí y empiezan a seguirte porque quieren. Entonces te dan permiso, pero ya está. Y de nuevo, no es que te den una cantidad de compromiso muy grande. Para pasar al siguiente nivel, el nivel productor, lo que tienes que hacer es tú mismo generar valor en la empresa. Una de dos. O porque les das algún tipo de proceso que necesitan, les aportas recursos, tienes éxito, cuando tú dices de hacer algo, ese algo produce buenos resultados y la gente empieza a respetarte porque produce resultados. Entonces has hecho algo positivo por la organización y ahora tu posición de liderazgo es un poquito mayor. El siguiente nivel, bueno, se trata de cambiar de nivel al ponerles en deuda contigo, por así decirlo. Que te sigan porque les has ayudado a desarrollarse. Les has ayudado a estimular pues habilidades a lo mejor que ni siquiera sabían que tenían. O les has hecho de mentor, por así decirlo. Y esa gente te sigue porque está en deuda contigo. Le encanta lo que has hecho por ti y casi por la ley esta de Cialdini que habla de reciprocidad, se ven en la obligación de ayudarte. Y ahora, ¿cómo pasar al último nivel? Es el último nivel de videojuego, como el más difícil, el nivel de la cima, el nivel inspirador. En esta etapa del liderazgo, pues tiene un respeto tan grande por lo que has hecho a lo largo de los años, por lo que representas a nivel personal, pues que te hacen no solamente caso, es que, vamos, ves en el suelo por el que pisas. Y aquí hablamos de líderes como Kennedy, como gente quizá de un nivel muy alto, ¿no? Y esto me lleva a la ley del liderazgo líquido. ¿Os suena ese concepto? Ese concepto ya no es de John Maxwell, es un concepto de Nathan, y básicamente quiere decir que es un proceso del que puedes bajar rápidamente. Es muy líquido. Cuando yo estoy en una asociación como Magi, imaginaos, os pongo un ejemplo, un caso que nos puede ayudar. Hace muchos años, hace como 3 o 4 años, coordiné la mesa de turismo de AGE. Entonces, la gente que estaba en esa mesa hace 3 o 4 años y me vio como coordinador y fundador de esa mesa, si yo fui capaz de aportarles algo de valor y fui capaz de aportarles algo a nivel de clientes y de inteligencia de mercado, a ese nivel es posible que alguno me perciba como un líder, a lo mejor no de un nivel 1 básico, sino a lo mejor de un nivel 2, 3 o 4. Imaginémonos. Dudo mucho que de nivel 5. Pero ¿qué es lo que ocurre? En el momento que yo dejé de ser coordinador y una compañera se hizo cargo de la mesa, las personas que entrarían en la mesa después y que no han tenido ese trato conmigo,
ya no van a tener esa relación conmigo de liderazgo que yo tenía antes con los que llevan más tiempo, ¿no? Los que me conocen, pues a lo mejor les puedo tener alguna opinión mejor, pero los que no, yo estoy en un 0. Mi porcentaje de liderazgo allí es un 0 o de 1. Lo mismo aplica en tu empresa. Lo mismo aplica con la gente que entra nueva en tu equipo o con un nuevo cliente. Tu posición está en el lado más inicial. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Pues sencillamente que es un proceso líquido y que tienes que interpretarlo de forma diferente. Que tienes que ponerte objetivos con personas que son clave a nivel de clientes o a nivel de tu equipo. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo desarrollamos nuestro liderazgo? Pues yo creo que pasar de un nivel a otro liderazgo es algo lento. Es algo que ocurre de forma constante, con esfuerzo, y que todos empezamos desde el principio. Si eres un emprendedor y llevas poco tiempo, no puedes pretender el reflejarte en alguien que lleva muchos más años de experiencia. Pero a partir de ahora, eso sí, sé positivo y trázate metas, objetivos, desarrolla y mejora el liderazgo moviéndote de un nivel a otro. Y para las personas que te conocen bien, pues les vas a caer bien y van a tener un mayor grado de confianza y por lo tanto van a tener mejor percepción de tu liderazgo. Pero nunca dejes de perseguir el mejorar en ese campo. ¿Y cómo va a ser más fácil conseguir nuestros objetivos empresariales, nuestros objetivos de ventas? Si tenemos un equipo de líderes que nos apoya, ¿no? Rodeándonos de líderes. Esa es la mejor forma. Entonces, mi invitación es que utilicéis este tipo de test que nos ponen a prueba nuestro liderazgo, y utilicéis para construir líderes a vuestro alrededor. Si tenéis colaboradores, si tenéis empleados, si tenéis comerciales, el que os hagáis un esfuerzo, no solamente vosotros por posicionaros, sino que mostréis vuestro interés en hacerles mentores hasta cierto punto, ayudarles y que consigan también ellos mejorar su liderazgo. Estamos en un escenario que no hay vuelta atrás. Por desgracia, en los próximos años, cientos de miles de empleos van a desaparecer. Esto es así. Millones de personas van a estar en el paro. ¿Y qué tipo de líderes van a estar en la mejor posición para acceder a mejores oportunidades? Bueno, yo lo que os propongo es lo que menciono aquí en este campo. Aquellos que hayan trabajado en estos 7 aspectos, que para mí son pero fundamentales. Hoy hemos hablado de actitud, de la fortaleza mental, habilidades, estrategia, una comunicación con propósito, un liderazgo que realmente motive, que realmente ayude, y luego recursos y valor, ¿no? Esto creo que es algo muy básico que nos va a hacer falta. Pero además, creo que va a hacer falta líderes que sepan liderarse a sí mismos, que escojan prestar menos atención a los aspectos negativos, que no sean los cenizos, las anclas que están siempre destacando lo que es negativo en el mundo, en la empresa, en el entorno, en AGE. Pues si eres socio de AGE, pues seguro que puedes encontrar algo negativo, pero es que cualquier tonto puede encontrar algo negativo. Lo realmente inspirador es que, aún así, aunque las cosas son imperfectas, que puedas centrarte en lo positivo, ¿no? El hacerte responsable, el que no muestres excusas, el que no temas a sonreír con todo tu alma, el que seas agradecido de corazón, el que sepas ser firme, auténtico y fiel a tus principios. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a llorar en casa o te vas a poner a picar hielo? Y además con una buena actitud. Yo no puedo ayudar a los que quieren luchar, a los que no quieren luchar por superarse. Pero si eres de esos que no aceptamos la derrota, lo que yo te animo a que hagas es a que participes de forma más activa en AGE, que te suscribas a mi newsletter y que venzamos los obstáculos juntos. Y con esto me encantaría abrir el turno de preguntas o de comentarios y de que compartáis un poquito vuestra visión.